Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. En serio, bueno, ya nos va a contar ahorita, pastor, porque este intro, bienvenidos al episodio 35, que vamos a estar hablando sobre el tema religioso. Nos habíamos comprometido con ustedes como audiencia que al menos una vez al mes íbamos a promover los valores cristianos, que vamos a estar abordando muchos tópicos como los milagros, digamos, de Jesús. En este momento, como estamos en las fechas halloweenianas, aquí de la audiencia nos pidieron que también abordáramos el tema justamente de esta fiesta, del Día de Muertos y demás, todas las implicaciones que eso tiene en nuestras vidas. Y pues es un placerazo estar otra vez aquí con el pastor Giovanni Silega. Muchas gracias, pastor, por venir otra vez al programa. ¿Cómo está? Bendiciones. Yo encantadísimo de poder estar con ustedes. Es una bendición extraordinaria poder aportar aquí algo a su programa, y entendiendo que el nivel de proyección que tienen ustedes y la intención de educar y enseñar a la gente en un mundo donde hay tanta información y a la vez tanta desinformación, necesitamos más espacios como este. No, gracias. Ahí está viendo una noticia que en China más bien a nivel de este tipo de programas como podcast se va a prohibir que si no tiene un nivel de maestría, creo. Leí, sí. No lo vas a poder hacer. A nosotros nos pagarían en China por el nivel de los invitados que hemos tenido. Usted entre ellos, que fue uno de los episodios más gustados, pastor, y la audiencia realmente siempre me decía, ¿cuándo vas a llevar al pastor Sileo otra vez? Digo, voy a ver cómo está su agenda, porque usted viaja mucho. Sí, viajo bastante. ¿Usted predica en otros países también? Predico en otros países, predicamos en todo Honduras, en otros países, Guatemala, Panamá, Salvador. Tenemos programas de radio también. Hacemos un podcast que se llama Palabra que Liberta. Por allá tenemos varias iglesias también en Cuba que atendemos. Estamos bien ocupados, gracias a Dios. Hablando de Cuba, pastor, ¿de qué tiempo acá ya les permitieron tener iglesias? Mira, en Cuba hay una permisibilidad controlada. O sea, en el año 59, cuando triunfa Fidel Castro, permitieron que algunas iglesias que ya estaban inscritas siguieran, pero no les permitieron que siguieran creciendo. Y la gente que abría nuevas iglesias no les permitieron inscribirlas. Entonces hubo persecución contra esa gente. En el año 62 a todos los misioneros los expulsaron. Y eso dejó a la iglesia diezmada, porque la iglesia en Cuba era una iglesia que todos sus pastores eran o puertorriqueños o norteamericanos. Cuando triunfa Fidel Castro los expulsa a todos y deja a la iglesia diezmada. Entonces era una persecución silenciosa. Nosotros una vez predicamos y al otro día nos llevaron a la estación de policía. Y entonces, si tú eres pastor o cristiano y tus hijos no pueden tener carrera universitaria, a los pastores los metieron presos con los homosexuales en un campo de concentración que se llamó La UMAD en Cuba. La gente no conoce mucho de eso, pero era una persecución silenciosa. Lo que pasa es que el cristianismo en Cuba tiene una fuerza que nace en la convicción. Uh-huh. Entonces crecemos, pero es la iglesia underground. Crecemos mucho por debajo, en las casas. Ya somos como 1 millón de cristianos, pero es así. Y ya literalmente nuestra fe tiene tan fuertes raíces que nos hemos impuesto, a pesar de que no nos legalizan. ¿No los legalizan? No. Y eso es importante. Yo sé que lo abordamos en el episodio 3, pero es importante, pastor. ¿Por qué el socialista, por qué la izquierda le tiene tanto miedo a la iglesia? Porque el proyecto comunista, o socialista, porque no es lo mismo uno que lo otro, nació como una respuesta para atacar la fe cristiana. Eso es lo que la gente no entiende, que el comunismo, el socialismo, fue una
respuesta de ataque a la fe cristiana. Europa era totalmente cristiana. Entonces, los movimientos del comunismo europeo tuvieron como objetivo principal atacar la iglesia y la fe cristiana que tenía Europa. Entonces, por eso que donde quiera que hay comunismo, hay un fuerte ataque a los valores cristianos y a la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos buscan lograr con eso? Ellos buscan lograr con eso que la gente pierda su fe en Cristo y que es como la batalla cultural. Cuando la gente pierde los valores, ya la gente se hace de otra cultura. Acuérdate que cultura es valores. Correcto. Los valores que tú tienes definen tu cultura. Entonces, cuando tú pierdes los valores de la fe cristiana, ya tú eres caldo de cultivo para el liberalismo que propone el comunismo y el socialismo y el ateísmo. O sea, toda esa corriente son prácticamente del comunismo. Sí, es que he notado que ellos tienen esa habilidad de ser como camaleones, cambian con el tiempo. Usted nos dio una cátedra, vamos a poner aquí abajo también para que puedan ir al canal de Spotify y YouTube y ver ese episodio 3. Usted nos comentaba justamente cómo es que surge, porque ese episodio fue de cuando Mel dijo que Jesucristo creó el socialismo, ¿se acuerda? Sí, recuerdo. Entonces hay personas que lo toman a la ligera, pero eso es una ola de muchas cosas. Es una ola. O sea, el comunismo, filosóficamente, sus fundamentos son de Carlos Marx. Ahora, Carlos Marx, mira esto, era judío. Y a su vez, Carlos Marx es resultado un día vamos a hablar de eso, del sistema sionista. Porque el sionismo creó el comunismo para atacar el cristianismo de Europa. Y entonces ellos a Carlos Marx lo patrocinaron, los sionistas. Entonces, cuando Carlos Marx crea el comunismo, llegó un tiempo que ellos se dieron cuenta de que el comunismo no era muy operativo para países, ejemplo, como Polonia, arraigado fuertemente en su fe cristiana católica, Europa es de cultura cristiana, muy, muy fuerte, y ellos se dieron cuenta que no iban a poder. Entonces, tampoco iban a poder con América Latina, porque América Latina también tenía un fuerte arraigo cristiano, católico, evangélico, pero era cristiano. Entonces, Gramsci, el italiano, creó lo que se llamó la batalla cultural. Y entonces él entendió que el comunismo tenía que actuar como un camaleón para poder tener adeptos en todas las esferas de la tierra. Entonces, por eso cambian tanto. Entonces, tú ves gente que dice, que yo creo en Dios y somos cristianos y son socialistas, pero eso es incompatible porque el fundamento del comunismo es Dios no existe. Eso es cierto. Entonces, tú no puedes decir que eres comunista y eres cristiano porque el fundamento del comunismo es Dios no existe. Y el fundamento del comunismo es que el propio Dios del hombre es el hombre. Es correcto. Entonces, no hay compatibilidad. Es el hombre y incluso el Estado. Una pregunta, pastor, y que me la puede responder después del corte. El Halloween, que estamos en esas fechas, ¿eso es parte también del ataque al cristianismo? Claro. El Halloween es parte de una estructura que se organizó para atacar la fe cristiana en las naciones que ya eran. Ahora tú nunca te has preguntado
¿por qué en Honduras no celebran? Vamos a preguntarte una fecha maya. No estoy muy Familiarizado. muy familiarizado con las fechas de celebraciones mayas, pero ¿por qué si celebran Halloween? Que nada tiene que ver ni culturalmente con Honduras, ni ideológicamente con Honduras, porque es algo que está pensado para cambiar la estructura cultural y así afectar espiritualmente las naciones. Vamos a ir a un breve corte, pastor, para que nos dé más detalles justamente sobre eso, porque lo que yo veo aquí es que hay un factor en común en cuanto a lo que usted menciona de hacernos que dejemos de creer en Cristo. Y el episodio que traemos hoy es justamente el por qué tenemos que creer en Cristo. Así que regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, en el corte nos estaba comentando, pastor, de justamente este tema del Halloween. Estábamos hablando también un poco del tema de la situación que está pasando en el mundo, especialmente en Cuba. Antes de entrar a detalle con la parte ya de la celebración, usted me comentaba algo de México y Cuba, que sí, creo que es importante que se conozca. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el régimen cubano? Bueno, el régimen de La Habana se está yendo hacia México, viendo que no tiene, o sea, Venezuela no puede seguir manteniéndolo con la cuota petrolera, tampoco económicamente, y entonces ahora acaban de estar en México el presidente Miguel Díaz-Canel y acaba de firmar nuevos convenios con la presidenta de México sobre, una de las cosas es sobre el petróleo, lo otro es toda la gente de Cuba que está en México, le van a dar papeles a todo el cubano que esté en México, le van a dar papeles, más varios convenios más. ¿Por qué? Porque ellos saben que con Venezuela, no es que solamente Venezuela económicamente no pueda, sino que Donald Trump está priorizando destruir el régimen de Maduro en Venezuela. Y entonces ellos están buscando otro derrotero para seguir manteniendo con vida el régimen que hay hoy en La Habana. ¿Cómo logran esa relación con México? México históricamente no recuerdo que haya sido tan afín a Cuba. Sí, es que históricamente México y Cuba siempre han tenido muy buenas relaciones. No solamente del tiempo del comunismo, de toda una historia. ¿Sabes que los artistas cubanos triunfaban primero en México que en Cuba? Era como su cátedra de exhibición, México. Y los cubanos y mexicanos siempre se llevaron muy bien. Pero ahorita con este gobierno de México, como es también de corte de izquierda, se han acercado más los lazos de cooperación entre ellos. ¿Te recuerdas que hace poco los médicos cubanos llegaron a México, pero mandaron un contingente hacia allá? Y sabemos que cuando los médicos llegan, no todo es sobre salud pública. No todo es sobre salud pública, sí. Andan indoctrinando. Y bueno, vamos a entrar más a detalle en esos temas, tal vez en otros episodios. Fíjese que puntualmente, pastor, usted me decía antes de que iniciáramos que cuando uno habla primero del tema de Halloween y luego cuando hablamos de la situación de la brujería, que eso, bueno, que es uno el que le abre la puerta a ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ve, digamos, el hecho de que nosotros, bueno, a nivel centroamericano también se va celebrando cada vez más esta festividad, por ejemplo? ¿Qué le dice usted a sus feligreses, digamos, cuando llegan estas fechas? Pues mira, cuando llegan estas fechas, yo no debería hablar con los feligreses, porque si yo enseño la fe cristiana originalmente, como está en la Escritura, como está en la Biblia, cuando llegan estas fechas, ninguno que se llame hijo de Dios
practica Halloween, porque Halloween es una fiesta dedicada a los muertos. O sea, cuando la gente practica Halloween, en el mundo espiritual, lo que se está haciendo es una invitación a los difuntos a que vengan al plano terrenal. O sea, es como abriendo un portal, y sabemos que cuando una persona muere, ya no vuelve a la tierra. La Biblia dice que está escrito que los hombres mueran una sola vez. Cuando alguien muere, el alma de esa persona no vuelve a la tierra. Yo te puedo explicar eso como hace más de 30 años. Vine de una familia que literalmente éramos brujos y todos Dios se nos reveló y nos convertimos a Cristo. Cuando uno invita a los difuntos a venir al plano terrenal, tu familiar muerto no es el que vuelve. Son demonios que se hacen pasar por ellos y entran al plano de la tierra. Entonces, Halloween, ¿qué cosa es? Halloween es un portal abierto a que el mundo de los demonios venga a afectar a los hombres. ¿Cómo fue esa revelación? ¿Y qué hacían antes de esa revelación en su familia? Bueno, en mi familia practicábamos lo que se llama el palo mayombe, que es una religión con raíces en Nigeria, África, y que los esclavos trajeron a América. Ahora, hay mayormente en dos países, Cuba y Brasil, porque la gente no sabe que no todos los negros de África vinieron de las mismas regiones. Cada región representa la religión que trajeron a América. Entonces, la gente que vino de Nigeria son la gente que practican el palo mayombe o la religión Yorubá. O sea, el rey de los Yorubá vive en Nigeria actualmente. Entonces, la gente que vino de Nigeria tiene el mismo corte espiritual. Por eso es que el cubano se parece mucho al brasileño en cuanto a la práctica religiosa. Y se parece también mucho al estadounidense. No es lo mismo el negro de Estados Unidos que el que fue a otros lugares, como no es lo mismo el de Brasil y de Cuba. Te voy a poner un ejemplo. La gente lo puede ver como clasismo, pero Nigeria fue un imperio. Por lo tanto, el moreno, yo digo el negro porque a mí no me acompleja que decir negro, porque negros somos. El negro que vino de Nigeria tiene otro nivel de pensamiento que el que vino de otras regiones de África. Entonces, en la religión Yoruba se practica todo tipo de religión, de invocación de muertos, de demonios, y nosotros, o sea, yo no había nacido y ya era heredero de una prenda lucumí, se llama. O sea, cuando yo tenía... ¿Qué es eso? La prenda es como el fundamento donde tú alimentas a los demonios que cuidan a tu familia. Por eso es que te digo que nada es, como decimos, nada es... Lo que parece. Sí, nada es lo que parece y nada es tan sencillo como la gente quiere pintártelo. El diablo quiere hacer entender a la gente que es cultural, pero no es cultural. Mire, vamos a dejar establecido algo. La palabra cultura viene de la palabra culto. ¿Usted me entiende? O sea, todo culto tiene 3 fundamentos para que sea un culto. 1, un espíritu que gobierne el culto. Un sacerdote que interactúa entre el espíritu y un adorador que es el objeto final del espíritu. O sea, tal espíritu se busca un sacerdote para que sea el intermediario entre el espíritu y la gente que lo busca a él. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se creó Tenochtitlán en México?
Entiendo que era, bueno, no sé si Tenochtitlán era el de, no es Cuauhtémoc, porque de ahí creo que salió el nombre, pero era un dios. Un dios. Con alas. Ahora, ¿cómo empezó eso? Es la serpiente emplumada. Es cierto. Ahora, ¿cómo empezó eso? Un sacerdote de la serpiente emplumada andaba buscando el lugar donde establecerle un culto. Ok. Y el espíritu de la serpiente emplumada le dijo, sacrifícame a tu sobrino y yo te revelo dónde yo quiero manifestarme a tu vida. Por eso es que tú ves que en las culturas aztecas y mayas hay tantos cráneos. Es cierto. Porque todo el culto se establecía en base de sacrificios humanos. Entonces, el espíritu les decía cómo vestirse, cómo comer. De todo lo que nosotros conocemos como la cultura azteca, ¿dónde tú crees que salió? De un espíritu que le dijo a un sacerdote cómo quería que la gente viviera para él. ¿No es tan sencillo? Sí. Bueno, eso me lleva a una pregunta, que en el caso de lo que usted mencionaba, en Nigeria, ¿estos demonios son al final entonces son lo mismo o cambian según la cultura y la religión? Mira, cambian, porque la Biblia habla de principados, habla de potestades, de gobernadores de las tinieblas, y hay espíritus, vamos a decirlo en el hondureño, espíritus que son, o sea, son de bajo rango, son como los borrachitos del ejército del diablo. Pero, ejemplo, ¿qué es un principado? Un principado no tiene cuerno. Un principado no es que, no te dejo dormir, como dicen aquí, la llorona que me salió en la carretera, no. Mira, la palabra principado en la Biblia lo que quiere decir es un creador de diseño. Creador de diseño. De diseño. Ok. Por eso la palabra, ejemplo, te voy a poner una palabra, apóstol. Pablo dice, yo como apóstol soy un arquitecto. Porque un apóstol de Jesucristo es alguien a quien se le reveló un diseño y él lo da a conocer y supervisa que ese diseño se haga. Ahora, un principado es un demonio de jerarquía que él no se encarga de asustar a la gente. Él se encarga de crear cultura. Oh. De crear cultura en regiones de la tierra. Por eso es que tú ves que no es lo mismo la cultura de África que la cultura de Asia. ¿Por qué? Porque cada ente cultural se creó a través de un principado. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un día, en el libro de Daniel, dice que Daniel está orando porque Dios le muestra algo que él no entiende. Y cuando él está orando, a los 21 días, llegó un ángel y le dijo, desde que tú empezaste a orar, yo fui enviado a ti, pero se me opuso el príncipe de Persia. Y cuando yo salga de aquí, tengo que ir a luchar contra el príncipe de Grecia. ¿Quién tú crees que es el príncipe de Persia? Es el principado que creó la cultura persa. ¿Y quién tú crees que es el príncipe de Grecia? Te voy a decir algo más fuerte. Todo lo que nosotros hacemos tiene una influencia en un 70, 60 o 80% griega. Todo. Ahora, tú no ves que hay fiestas griegas entre nosotros. Eso es cierto. Pero todo lo que hacemos, democracia, esto, lo otro, lo trajimos de Grecia. ¿Por qué? Porque los principados no se encargan de la brujería tal y como la gente piensa, voy a hacer una limpia. No. Los principados crean estructuras culturales para dominar el pensamiento de generaciones y regiones. Entonces están las potestades, que es otro rango. Las potestades son los que velan que la cultura que estableció un principado se cumpla a través de fiestas, orgías,
Halloween lo estableció una potestad. Entonces, cuando la potestad establece el culto, mira esto, cuando la gente empieza a hacer el culto, ¿quién tú crees que se meten? Los gobernadores de las tinieblas, que son demonios que empiezan a matar gente por accidente, por aquello, a crear maldad, a crear pensamientos de maldad. Te voy a poner un ejemplo. En los hospitales operan muchos demonios. O sea, ¿y dónde se cree que se meten? En la mente del médico que está operando para que el médico haga una mala práctica, esto, lo otro. El mundo espiritual es más real que el que nosotros vemos. Muy real. O sea, yo no tuve problema cuando conocí a Jesús en creer 100% en Él. ¿Por qué? Porque antes yo conocía al diablo. Y yo supe que era real, que existía, no es que era un cuento. ¿Entiendes? Entonces, sí. Cuando conocí a Jesús, yo no tuve problema. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual se establece por quién tiene más poder. Mira, cualquiera estuviera hablando con miedo aquí de los brujos y de demonios. Yo no. ¿Por qué? Porque yo sé que el mundo espiritual se respeta al que tiene más poder. Por eso es que los demonios veían a Jesús y le decían, sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. Y huían. Porque ellos saben de los rangos. Y Jesús no es el príncipe del cielo. Jesús es el rey de todo lo creado. De acuerdo. ¿Cómo se le reveló Jesús? ¿Cómo Mira, fue? Un día yo iba por una iglesia, escuche esto. Tenía drelos, el pelo largo, ¿sabes? Los rastafaris. Sí. Tenía drelos, todavía tengo las orejas medio abiertas. Y yo fui a la iglesia, escuche esto. Fui a burlarme del culto que estaban haciendo. Y me quedé en la parte de afuera y estoy burlándome con otro, nosotros decimos en Cuba guay, a los blancos le decimos guay, y a los negros Nietzsche. Entonces me dice uno que está al lado mío, oye Nietzsche, este tipo tan loco. Le digo, sí, guay, esta gente anda medio loco. Y nos estamos burlando. En ese momento yo empiezo a ver el cielo y empiezo a tener una visión. Y en la visión yo estoy viendo a alguien que me había amado desde que yo nací. Y que yo todo lo que había hecho era tratar de avergonzarlo a él. Y yo empiezo a llorar. Y el muchacho que está al lado mío abre los ojos y me dice, si este se está riendo ahora mismo que hace llorando. Y yo empiezo a llorar y a decirle, perdóname. Y empiezo a tener una conversación con el que estoy viendo, sin importarme la gente que está al lado mío. Y le empiezo a pedir perdón a Dios. De hecho, entré a la iglesia, me arrodillé y estuve 1 hora pidiéndole perdón a Dios. Me levanté y le dije a los pastores, ¿qué días son los cultos aquí? Sin orar nadie por mí, ni nada. Me dijeron martes, jueves, sábado y domingo. Y nunca más falté a la iglesia. No porque Dios me iba a castigar, ni porque Dios me iba a hacer algo malo, sino porque yo entendí cuánto Dios me había amado. Cuánto Dios había hecho por mí. Y yo decidí vivir para honrarlo a Él toda mi vida. Toda mi vida. Tengo 25 años en el ministerio, sirviéndole a Dios, no porque Dios me va a matar, no porque Dios me vaya a dar el cielo, porque Dios me amó primero y me amó cuando yo era enemigo de Él. Es el Dios que yo amo. Fíjese que, bueno, no vamos a poner el video que yo sé que la producción nos tiene porque era una historia muy parecida. Vamos a llamarlo, no sé, qué casualidad pasó porque yo traía la de en Estados Unidos, un satanista que creo que usted lo ha visto, un pelón que tiene un tatuaje que dice que Jesús se le apareció y que él cambió, o sea, dejó de practicar satanismo. O sea, no vale la pena mostrarlo con la historia que usted nos contó ahorita, realmente que es más que comprobado. Voy a aprovechar a mandarle el saludo también aquí, que justamente este ajuste que hicimos al programa fue por el abogado Santos Amador y por Marta Alvarado de Amador, que me los encontré justamente fuera del estudio y me comentaron. Bro. Oye, un día estaba en Denis, aquí en Denis, no sé qué tantos Denis que hay aquí, yo de Ucialpa me pierdo, pero es Denis que está por Multiplaza, creo que es por allá. Y estoy cenando con unos amigos y se me acercaron como 5 personas
y me dijeron, vimos el podcast de Realmente, qué bueno. Y yo decía, ¿y estos quiénes son? No lo conocía. Pero Gracias. entonces vi el alcance que estás teniendo y me gozo. Y te sigo mucho. Muchas gracias, pastor, a usted otra vez, porque sí, justamente ese fue el primer episodio que yo lo admito, nace por un tema político, pero realmente me conllevó a esto luego cuando se dio lo de Charlie Kirk, Ajá. que estábamos platicándolo también, pues yo dije, vale la pena que aprovechemos también los espacios para promover estos valores. Les comentaba también a mi mamá que en Estados Unidos, la semana después del que lo matan a él, los bautismos en las diferentes iglesias incrementó. Uy. A la iglesia que yo voy, que es la María Milagrosa, por ejemplo, de la nada, o sea, súper lleno. Y antes me acuerdo que mi mamá me decía, ahora se ve un poco vacía, me decía, como que la juventud no... Pasó lo de él, lamentable, pero al menos despertó ese fervor, digamos, para que la población pueda asistir. Fíjese que estas dos personas igual me pidieron algo más y me dijeron, aparte de conocer lo que implica Halloween y de las consecuencias que eso tiene, hable un poco también de esos temas de la brujería, por ejemplo. Y no voy a mostrar el video porque también es un poco feo, pero eso sí me acuerdo que mi mamá siempre me ha dicho, nunca acepte comida de un extraño. ¿Por qué, pastor? Mire, cuando tú aceptas una comida consagrada a un espíritu, también tú le estás dando permiso a que él entre a tu vida. La gente no sabe. Por ejemplo, te voy a ver cualquier culto maya, azteca, africano. ¿Tú no te has preguntado por qué la gente le pone comida A los muertos. a los muertos y a los espíritus? Nunca lo había analizado, pero es cierto. Entonces, hay comida que es consagrada. La Biblia habla de eso. Pablo dice que no comamos lo que es consagrado a los muertos. Dice que el pan que nosotros partimos es la comunión. Di la palabra comunión. Comunión. O sea, algo que te hace uno con otro. Entonces, cuando nosotros, ejemplo, como cristianos, participamos de la cena del Señor, nos estamos haciendo uno con Jesús. Ahora, si tú participas de una comida consagrada a un demonio, te estás haciendo uno con ese demonio. Y los demonios no entran al cuerpo del ser humano para algo bueno. Dice la Biblia que el ladrón vino a matar y a destruir. ¿Entendiste? Sí. Entonces, mire, te voy a decir, hay muchas enfermedades que no son físicas, son espirituales. Demonios que se meten en los cuerpos y los enferman. Demonios que la gente te voy a poner un ejemplo. Mi mamá murió, yo sé lo que te estoy diciendo. Yo tengo 4 años y mi mamá se suicidó. Mi mamá se dio fuego, se prendió fuego. ¿Por qué? Porque mi abuela era bruja a un nivel tan alto que tenía sexo con Satanás y sus demonios. Ahora, mi abuela lo que no sabía es que ella cuando pactó ese nivel de relación con esos demonios, la entrega eran sus hijos. Mi mamá murió, mi otra tía murió y ella tuvo que echar fuera de su vida a todos sus demás hijos, nietos, bisnietos, a todo el mundo. Porque cuando tú haces un pacto con las tinieblas, todo aquello que tiene tu afecto, el diablo lo pide. Bueno, vamos a hablar también un poco de eso, de los artistas, porque usted lo acaba de decir muy bien. Y creo que ya todos conocemos aquí varios, digamos, reggaetoneros que se volvieron pastores, como Héctor el Bambino, que luego se hizo Héctor el Father. Pero vamos a ir a un breve corte y regresamos pronto. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, en el corte estábamos platicando un poco sobre la frecuencia, estábamos platicando también sobre la energía y estaba contando una anécdota personal que por cuestiones, no sé, yo duermo poco, le decía el pastor, duermo 4 horas al día, ahí se me nota. Ahí en TSI siempre me dicen, mira, aquí es en las ojeras, pero a veces se me olvida. Entonces me acuerdo que un tiempo dije, voy a probar escuchar eso que dicen de las frecuencias, que ayuda a que uno descanse mejor. Encontré unas en YouTube ahí que era como 512 MHz, GHz. No conozco ese tecnicismo, pero
Fueron 3 días consecutivos que soñé y es la única vez que me ha pasado con el infierno. Así. Yo decía, pucha, qué raro que es esto. Dejé de escucharlo porque me ponía audífonos. Y usted nos decía, pastor, en el corte, que no es necesario que la persona vaya a rendir culto a ese demonio. Con que usted haga lo que él quiere. Exacto. Por eso es que los principados lo que hacen es que establecen una cultura, porque la cultura les permite a ellos tener adoración perpetua. O sea, tú no tienes que ir al templo de ellos, no. Si tú vives según lo que ellos establecieron, ya tú lo estás adorando. Y cuando tú adoras, simplemente lo que tú le estás diciendo al Espíritu, ven a mi vida porque yo te reconozco como mi dueño. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de la comida. Uh-huh. ¿Qué más se establece como la base de un culto? Todo lo que se llama culto tiene 3 fundamentos. El primer fundamento es el fundamento del sacrificio, lo que se le ofrece. El segundo fundamento es el fundamento de la música. ¿Y qué es la música? Con lo que se alaba al Espíritu. Por lo tanto, ¿por qué tú crees que en el día de hoy vemos tantos cantantes que literalmente ellos reconocen que tienen pacto con Satanás? ¿Por qué? Porque ellos son los ministros de alabanza de los cultos esotéricos y satánicos. Ellos se encargan de llevarle adoración al diablo y el diablo, ¿qué hace? Les da el poder para que ellos puedan tener las frecuencias demoníacas que pueden garantizarle millones de seguidores. Mire, yo voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo, yo era más joven. Con 14 años yo me había leído toda la literatura, había leído a Dostoyevsky, a Tolstoy, uh-huh, a todo. O sea, yo leía libros clásicos con 14 años, leía. O sea, nunca en mi espíritu yo hubiera escuchado a un tipo como Bad Bunny. Pues no tiene nada que decir. Pero el problema es que cuando él se le entrega una frecuencia donde hay millones de espíritus que controlan la mente de esos jóvenes, a él le están dando que pueda ser celebrado y escuchado por esos millones de jóvenes. Por eso es que los músicos pactan con Satanás. La gente cree que pactan por fama. No, ellos no pactan por fama. Ellos pactan para tener el corazón de esos millones de jóvenes. Ahora, ¿quieres que te diga la verdad? Ni ellos mismos saben el nivel de pacto que están haciendo. Porque el diablo nunca te dice el precio real que tienes que pagar. De acuerdo. Bueno, ellos a veces lo dicen así de manera pública en sus lives y todo. Antes de entrar en ese detalle, pastor, tenía una pregunta del bloque anterior que era justamente eso de la comida. Vamos a ver, ¿qué pasa entonces si yo acepto la comida de alguien que no conozco? O bueno, que es un conocido, porque estaba leyendo ahí unos posteos en redes que muchas veces son mismos amistades o familiares los que le dan. Y he escuchado también ese de tierra de muerto y ¿cómo se protege una persona ante eso? Mira, tú me dijiste algo clave hace rato. ¿Cómo me protejo? Y ese es el problema. Jesús no es solamente nuestro Salvador y nuestro Señor. Él es también nuestro guardador. El asunto es que no hay otra cosa que te pueda proteger a ti del mundo espiritual de Satanás que no sea Cristo. El diablo no respeta religión, el diablo no respeta filosofía, el diablo lo único que él respeta y se doblega es ante Cristo. Por eso Jesús dijo esto a los que él envió. Les dijo, comerán cosas mortíferas y no les dañará. ¿Por qué? Porque si Cristo está en ti, no hay nada
que Satanás haga que te pueda dañar. Yo quiero que la gente sepa eso. Ujú. Porque hay veces que, mira, en la iglesia también nos hablan más del diablo que de Jesús. Nos hablan más de las tinieblas que de la luz. Y nosotros llegamos a ser maestros de las tinieblas y no maestros de la luz. Ejemplo, en mi caso yo hablo poco del testimonio mío. O sea, si yo hablo de quién yo era y de lo que Jesús hizo, tuviéramos 10 meses aquí hablando. Pero yo hablo de lo que soy en Cristo y de quién es Cristo, porque yo sé que si tú conoces a Jesús, si lo conoces, las tinieblas no tienen oportunidad contra tu vida. ¿Qué para ti es tiniebla? Sí, quitando el tema de la oscuridad, le diría no tener un rumbo, no tener un objetivo, no tener un norte. La palabra tiniebla en la Biblia lo que quiere decir es ignorancia. Entonces, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Tradúcelo, es el príncipe de la ignorancia. Pablo decía que no le vamos a dar cabida al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. O sea, todo lo que tú ignoras le da ventaja al diablo. Todo lo que tú sabes le quita ventaja al diablo sobre tu vida. Y ese es el problema. La gente aún, la gente más devota puede ser un gran ignorante, porque devoción con ignorancia le da todavía ventaja a Satanás. Y ahí estamos totalmente de acuerdo, pastor, porque hablábamos también antes del programa de cómo uno se va adentrando, digamos, a conocer los milagros y todo. Bueno, lo que usted comentó de los demonios que reconocían a Jesús como el Hijo de Dios es algo que yo vine a descubrir en este 2025. Yo soy católico desde que soy pequeño, ¿verdad? Fíjese que, al igual que en el episodio 3, pasado traíamos unas entrevistas de una muchacha que me parece que le va a parecer interesante. La vamos a escuchar ahora. ¿Tu nombre? Sonia Hernández, ¿Qué estudias, Sonia? psicología, ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Por qué estudias psicología? Para tratar de entender a las personas y tratar de ayudarles. El tema que andamos hoy es la creencia en Dios. Entonces, la pregunta puntual es, ¿vos crees en Dios? Sí, ¿De qué religión sos? soy adventista del séptimo día. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre tu religión y el catolicismo y los evangélicos? Ajá, creo que nosotros, a diferencia de los católicos, nosotros no como que adoramos santos, o no es como que le pidamos a la Virgen, sino que creemos en un solo Dios y solo le oramos a Él. Entonces esa es la diferencia. ¿Y creen en Cristo también? Ellos sí también. Me comentabas también el tema de la comida, del cerdo. Ajá, que nosotros no nos alimentamos del cerdo, o sea, no consumimos carne del cerdo porque tiene pezuñas y en la Biblia dice que es mala, entonces por eso nosotros no la consumimos. ¿Vos vas a la iglesia o a tu iglesia de manera recurrente? ¿Vas seguido? Cuando vivía en Ceiba, sí, o sea, cuando estaba ahí sí lo hacía, pero ¿Sos actualmente, ceibeña? Ok. pero actualmente no lo hago porque todavía no he encontrado la iglesia esa sí está, pero todavía no me siento como preparada para ir sola a un nuevo lugar y así. ¿Por qué crees en Dios? Porque a diario nos demuestra su amor y le podemos fallar muchas veces, pero Él siempre nos perdona y está para nosotros. Súper, mil gracias. Bueno, al igual que en aquel episodio, pastor, a mí me sorprende el nivel de creencias que hay en la juventud, porque hay mucha gente que dice que la generación Z son menos creyentes. Pero más allá de eso, ¿por qué surge el tema del cerdo en la Biblia? Uy, eso sí es importante. Es un tema en el cual no me podría meter sin tratar de ser ofensivo. Tú sabes que la palabra ofensivo es una palabra de avance, no de atraso. Es cierto. Pero todo lo que te provoca adelanto puede ofender la mente de los que son retrógradas. Bueno, aquí démosle viaje, pastor. De todas maneras, es la filosofía de nuestro programa.
No ofender, pero cuestionar. Sí, mire, el tema del cerdo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios va a desligar a Israel de la cultura egipcia. Entonces Dios le establece a Israel las bases del culto y las bases de la vida a Israel. Y Dios le establece que no coma animales con pezuña. A Israel. Ok. A Israel. Y, ejemplo, en las leyes que Dios le da a Israel, hay una ley como donde tienen que hacer pupú. Le dice, no hagas pupú dentro del campamento. Abre un hueco fuera del campamento y salgan allá. Porque eran leyes también que tenían que ver con lo sanitario. Ahora, di conmigo, el primer pacto. El primer pacto. Y el segundo pacto. Y el segundo pacto. En el segundo pacto, Dios no establece los mismos patrones cultuales. O sea, hay cosas que no van a cambiar, son los 10 mandamientos. Uh-huh. Pero hay cosas que sí iban a cambiar. Y una de esas cosas es en cuanto a qué podíamos y qué no podíamos comer. Okay. Y el primer conflicto viene cuando el apóstol Pablo está predicando entre los gentiles. Y él llega a Jerusalén y le dice a los apóstoles de Jerusalén, miren, los gentiles se están convirtiendo al Señor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿qué le vamos a poner como el patrón que deben de velar o cuidar para vivir para Dios? Y le dicen a ellos, los apóstoles de Jerusalén le dicen a Pablo, solamente que se cuiden de ahogado, de los sacrificados a los ídolos, y por lo demás que lo pasen bien. O sea, no le establecen el patrón alimentario de Israel o de los judíos para los gentiles. ¿No me entiendes? Entonces nosotros como gentiles no tenemos que dejar de comer cerdo, porque Dios no nos estableció eso a nosotros. ¿Qué es un gentil? Desde que lo escucho mucho en la Biblia, pero ¿qué es un gentil? La palabra gentil literalmente lo que quiere decir es extranjero. Ok. No sabía. Ahora, tú ya no eres gentil. Tú eres gentil para una mente religiosa, porque el religioso establece fronteras en base a su doctrina. Cierto. Pero Pablo dijo que nosotros ya no somos ni gentiles, ni griegos, ni judíos, sino que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Porque ya nosotros no somos extranjeros. Nosotros volvimos a nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es celestial. Somos del reino. Somos verdaderamente israelitas. No, es que... Hay mucha tela que cortar ahí. Entonces, literalmente, no tenemos por qué nosotros tener patrones alimenticios del Medio Oriente o semitas o judíos para decir que estamos agradando a Dios. Porque te voy a decir, los musulmanes no comen carne de cerdo. Pero es por el tema de los demonios. ¿O por qué? ¿Es lo mismo? Es cultural igual en ellos. Ok. Es cultural. Ellos no comen cerdo. ¿Y tú crees que espiritualmente ellos agradan a Dios? No. No tiene que ver con eso. Eso es cierto. Yo por mucho tiempo pensé que tal vez era por ese tema del exorcismo, de que Jesús había exorcizado a Legión, ¿era? Sí. No, había metido unos cerdos. No, hombre, es que la ley de no comer animales con pezuña es de 1000 años antes que eso sucediera. Wow. Y bueno, ya yendo ya vamos a ver la otra entrevista, pero ahí me surgió otra pregunta, pastor, cuando usted mencionaba lo de
los gentiles, cuando mencionaba también los griegos, Pero escucha, los persas. voy a salvar a la muchacha. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice que si tú no quieres comer carne de cerdo y yo quiero comer, dice que por qué, que dice Pablo literalmente, que no me molestes a mí por lo que quiero comer, ni yo no te moleste a ti por lo que tú no quieres comer. Porque él sabe que eso no es señal ni de salvación, ni de que agradas a Dios. O sea, es como que ahora a mí no me gusta tomar café de cierto café, para no mencionar el nombre. Pero yo no puedo decir los que toman café ahí están endemoniados. Yo no puedo decir eso. Y eso mismo pasa. O sea, si ella no quiere comer carne de cerdo, yo no puedo decir los adventistas están perdidos porque no comen carne de cerdo. No, pero ellos tampoco pueden decir los evangélicos o católicos están perdidos porque comen carne de cerdo. No, porque eso no define ser acepto ante Dios o no ser acepto ante Dios. Fíjese que nosotros tuvimos aquí un episodio en septiembre sobre la historia, la verdadera historia de Lempira o el Lempira. Y en ese momento nos contaron un poco también sobre las batallas y todo lo demás, pero lo que me llamó la atención fue todo ese tema de que los españoles venían a cristianizar o básicamente veían que los aztecas, los mayas en Guatemala hacían sacrificios. Que ellos decían, eso es del demonio. El diablo. Del diablo, pero como nos los han enseñado de manera, y mucho viene de la izquierda viene y dice, mire toda la barbarie que se hizo, todas las masacres. Y yo miro la historia y digo, pero ellos se masacraban, o sea, yo miro los libros y se sacaban el corazón, se cortaban cabezas. Entonces lo que hicieron esos misioneros era básicamente combatir todos esos principados que usted decía, que estaban aquí. Culturalmente. Mira, vamos a partir de aquí. Jesús no vino a traer una religión a la tierra. Jesús no vino a traer una filosofía. Jesús vino a traer un reino. Y ese reino tiene una base cultural muy fuerte. Y donde quiera que ese reino llega, trae una contracultura. ¿A quién tú crees que primero afectó esa contracultura? La de los indígenas aquí. No. La cultura de Jesús. Al pueblo judío. Claro, porque los judíos eran religiosos, pero tenían 500 años de no tener ningún encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que a partir de su base religiosa podían justificarse o agradar a Dios. Y cuando Jesús viene, lo primero que le da es a ellos. Sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿A quién es que Jesús primero le dice arrepiéntete? Uy, ahí me ha aplazado, pastor, pero... A los judíos. Jesús va al templo y le dice arrepiéntanse. Cierto. Jesús agarra a los maestros de la ley de la Torá y le dice arrepiéntanse. Le está diciendo lo que ustedes creen no es correcto. No es correcto. Ahora, ay Dios mío, es que no tenemos tiempo para eso. Si tú crees que hay que llevar una cultura del reino a un mundo que estuvo basado en escuchar a Moisés y a los patriarcas, ¿tú crees que no había que traer una contracultura a un mundo que su fundamento estaba hecho en sacrificio de niños, de vírgenes, como la cultura maya, azteca, africana? Correcto. Mire, yo siempre le digo a la gente, hay cosas que a nosotros nos parecen que fueron malas, pero le hicieron un bien a nuestras naciones. Nosotros no podemos seguir justificando que somos como somos porque los españoles nos conquistaron. De acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. La gente dice de los portugueses que fueron los que conquistaron y vendieron a los esclavos. Mentira. Los primeros esclavos de África fueron tribales. Una tribu iba a otra tribu, la atacaba, agarraba un poco de moreno allá y se lo vendía a los portugueses. Los primeros que vendieron esclavos fueron los mismos morenos. ¿Me entiendes? Sí. Los pueblos son consecuencia de culturas
incorrectas que tuvieron, de adoración incorrecta que tuvieron. Antes de ver esta otra entrevista, lo que usted mencionó es bien importante por lo de, ya quiero entrar en detalle de esa parte de cómo viven, digamos en Brasil, cuando se empezaron a hacer burla de Jesús y estaba viendo que desde ese entonces han tenido inundaciones, derrumbes. Bueno, aquí con el huracán Mitch me acuerdo que contaba mucho del tema de Utila y Guanaja, pero vamos a ver esta otra entrevista que hicimos justamente esta semana. ¿Tu nombre? Moisés, ¿Qué estudias, Moisés? mercadotecnia, ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Por qué? porque Él se nos ha revelado. ¿De qué forma? Bueno, Él se reveló al pueblo de Israel y pues el pueblo de Israel que le prometió a su hijo que no lo aceptó, entonces su hijo funda nuevamente el pueblo de Israel, que es la iglesia, y pues por eso es que nosotros creemos en Dios, porque es una fe revelada, no es semejanza nuestra. O sea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, ¿Cómo sabemos? porque así lo ha revelado el Señor. ¿Vas a la iglesia seguido? Sí, ¿Sos católico? sí, ¿Por qué católico y no de otra religión? porque es la iglesia fundada por Jesucristo. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve corte, pastor, pero ahí tenía las varias preguntas que quiero que me las responda después del corte, porque justamente son las dos preguntas existenciales que muchas veces tenemos. Creer en Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que regresamos pronto. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Bueno, gracias por seguir en sintonía. En el bloque anterior, el muchacho que nos dio la entrevista, pastor, hablaba, pero yo le pregunté a él puntualmente, Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí, antes de entrar en ese detalle, voy a agregar una pregunta. Estábamos hablando de, ¿existe Dios? Bueno, son 4. La segunda sería, ¿debemos de creer en Dios? Jesús existió y es el Hijo de Cristo, porque son cosas, hay personas que dicen, no creo en Dios, pero creo en un creador. ¿Cuál es la diferencia ahí, digamos? Mira, la diferencia es igualmente la ignorancia. O sea, cuando tú dices yo creo en un creador, en que tú estás diciendo yo creo que algo nos creó. Uh-huh. Pero cuando tú dices yo creo en Dios, es otra medida. O sea, tú estás creyendo que hay un ser espiritual, que es el que rige todas las cosas y al cual tú respetas y honras. Ahora, cuando tú dices, yo creo que Jesús es el Señor, uh-huh, son 3 cosas diferentes. La Biblia dice que los demonios, mira, dice la Biblia, ¿tú crees que Dios existe? Sí. Dice, los demonios también y tiemblan. O sea, creer que Dios existe no te da una garantía de que Dios te vaya a dar un aplauso en el cielo. Porque los demonios también creen. Ahora, ¿por qué tú crees que los demonios creen que Dios existe? Ahí sí no sé. Porque antes de ser demonios eran ángeles. Ah, es cierto. Ellos estaban allí. Ellos no lo veían. Porque la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Vamos a poner ese punto aquí. No todos los ángeles ven a Dios. Ok. Te voy a poner otro ejemplo. Yo sé que te voy a robar la infancia, los libritos donde tú veías ángeles padeando con demonios. Uh-huh. Te voy a robar esa infancia. ¿Cómo es que tú crees que sucedió? ¿Los ángeles se rebelaron contra Dios o los ángeles fueron engañados? Los ángeles se rebelaron, liderados por Lucifer, ¿era? Ajá. Porque querían tener el poder. No, algo así. Dios mío, déjame ser irreverente. Dele bien. En esta mañana. Mira, la Biblia dice que la 3ª parte de los ángeles fue engañado. Mira, en el cielo
hay una jerarquía. Están los querubines, ellos viven en el Monte Santo. Están los serafines y están los ángeles. Y está el arcángel. No hay tantos arcángeles como nosotros creemos. Ok. Está el arcángel Miguel. Y el nombre Miguel quiere decir quién es semejante a Dios. Ok. Y lo que dijo Satanás fue, seré semejante a Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás era el encargado de administrar la adoración. Él iba donde estaban los ángeles y tomaba la adoración de los ángeles y la llevaba a Dios. Pero un día le hizo creer a esos ángeles que él era Dios. ¿Por qué tú crees que se lo hizo creer? Porque no todos los ángeles ven a Dios. Ok. Ahora, ¿por qué tú crees que esos ángeles creyeron? Porque cuando Satanás fue creado por Dios, fue creado con un nivel de belleza extrema. Fue creado con perlas preciosas, dice la Biblia. Entonces, él se hizo pasar por Dios a los ángeles y los engañó. Y los arrastró. Y cuando Dios vio la maldad, los echó a todos. Pero no fue como que estaban espadeando. Miguel, vete a espadear. No. En el cielo no se actúa así, se actúa por decreto. Cuando Dios habla, la gente, los ángeles, lo creado, todo obedece. Y cuando ellos fueron echados, ellos sabían que tenían que irse. Entonces, partiendo de ahí, la gente dice, yo creo que hay alguien que creó. Sí, pero no hay que aplaudirte por eso. Yo creo que Dios existe. Tampoco hay que aplaudirte por eso. Porque lo que Dios demanda es que tú creas que Jesucristo es el Señor. Cuando vienen, digamos, y esto es una herramienta para nosotros como creyentes en Cristo, pastor, cuando nosotros nos dicen o nos cuestionan o nos debaten, ¿y vos cómo sabés que Cristo existió? Esa es la primera. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Mire, lo primero que hace Dios es dar testimonio de su existencia. Y la Biblia dice que Dios da testimonio de Él a través de todo lo creado. O sea, cuando tú miras todo lo creado, no te puede entrar en la cabeza que dos bolas chocaron y se creó una explosión. No, porque todo está tan rectamente y minuciosamente ordenado que no te queda otra que entender que eso lo hizo alguien con un propósito. Ahora, lo otro es que Dios dio testimonio. ¿Cómo Dios dio testimonio a lo largo de la historia? A través de lo que nosotros conocemos como los milagros. Los milagros Dios los hace para dar testimonio de que Él es real. Ahora, 3, a través de personas a las que se les presentó. ¿Cuál es? Mire, si aquí lo que no se está juzgando es si Jesús existió o no existió. ¿Por qué? Porque eso lo hablaron los historiadores romanos. Ahora, ¿cómo yo sé que el César existió? ¿Cómo yo sé que el Senado romano? ¿Cómo nosotros practicamos democracia? Todo eso eran registros que tenemos de los historiadores griegos y romanos. Ahora, esos mismos historiadores dieron testimonio de la existencia de Jesús. De acuerdo. Los historiadores romanos hablaron y en los días del gobernador tal fulano de la provincia, ¿sabe qué? Jerusalén era una provincia. ¿Sabía eso? No. Roma no lo consideraba un país. Okay. Judea era una provincia de Roma. Parte de... ¿Tú me entiendes? Entonces, ellos escribían, en la provincia de Judea hay un tal Jesús que dicen que es el rey de los judíos, él hace milagros, y eso está registrado.
Entonces, ¿cómo yo voy a creer en el registro? Por un ejemplo, no voy a ofender la mente de los hondureños, voy a ofender la mente de los cubanos mejor. ¿Cómo yo puedo creer en que, cómo decirte, José Martí y Antonio Maceo existieron porque un historiador los registró, y no voy a creer que Jesús existió si está registrado? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo yo sé de los milagros de Dios? Porque está registrado. ¿Dónde? En Egipto. Sí. ¿Dónde? En Persia. ¿Dónde? En Babilonia. O sea, los registros de Dios no están registrados solamente en Israel. Nabucodonosor tenía un primer ministro. Eso es para los cristianos que no quieren ser ni regidores. Nabucodonosor tenía un primer ministro que era Daniel, y tenía 3 gobernadores de las principales provincias que eran creyentes en el Dios de Israel. Ahora escucha esto. ¿Eso dónde está registrado? En las crónicas de Babilonia. Ejemplo, en las crónicas de Persia, un día el rey persa dice, leyendo las crónicas, que había un hombre que lo había salvado a él de una sedición. Y dijo, ¿y quién es este? Mándenmelo a buscar. ¿Sabe quién era? Mardoqueo. ¿Sabe quién era Mardoqueo? El tío de la reina Esther. Y lo mandó a buscar y lo honró. Eso no es un cuento, eso está registrado en las crónicas de Persia. Por lo tanto, la vida de Jesús está registrada en las crónicas de la provincia de Judea por los historiadores romanos. Ahora, eso no es lo que nos fundamenta a nosotros para tener fe en Jesús. Si tú me dices, ten fe en Jesús, porque el historiador Plinio lo registró, que él vivió en Jerusalén, no es una base para que yo crea. No. La base para que yo crea es que él resucitó. Sí. Y ahora te voy a poner a ti en contexto. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a ser mis testigos. No de que él hizo milagros. No de que, no. Cuando Jesús resucita, se le aparece a ellos. Es cierto. ¿Por qué se le aparece a ellos? Porque Dios lo que quiere es que ellos puedan testificar de que Jesús no se quedó entre los muertos, que Él resucitó. Porque dice Pablo que nosotros estábamos esclavos por el imperio de la muerte. ¿Y sabe qué venció Jesús? Jesús venció la muerte. Él murió y resucitó. Y le está gritando a todo el mundo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo resucitaré. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Yo estoy más allá de la muerte. Apocalipsis dice que Él tiene la llave de la vida y de la muerte. O sea, lo que garantiza mi fe en Jesús es que Él resucitó. Porque si no, yo estuviera creyendo en un político más que levantó un movimiento social en Judea, que miles lo siguieron. Si aquí el problema no está en que la gente siga a alguien que tenga un discurso, aquí el problema está en que tú puedas seguir a alguien que tenga la evidencia de que él venció los sistemas que esclavizaban al hombre en la tierra. La muerte y Satanás. ¿Sabe que la muerte es un espíritu? No. La Biblia dice que la muerte es un principado y maneja un imperio. Y Jesús, cuando resucitó, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por eso nosotros no sabemos. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. ¿Cómo Dios testificó de que Él era Dios en Egipto? Voy a hablarle allá a la gente de producción. Que no sabe, dice. Dios, ¿a qué iglesia va él? Aquí le decía a productor. No asistís. Qué bueno, La vamos a... qué bueno. No es tan mal por eso ni nada de eso.
está chévere. Escucha esto. Dios le dice a Moisés, yo me voy a glorificar en el faraón. Y Dios endurece el corazón del faraón, porque Dios lo que quiere es destruir un imperio. Escucha esto. Y la Biblia dice que Dios hace 10 plagas. ¿Has escuchado las plagas? Sí. Ahora, ¿tú sabías que cada plaga representaba un dios egipcio? No. El Nilo era un dios para los egipcios. La rana era un dios para los egipcios. Y Dios golpeó cada sistema espiritual de adoración egipcio. Cuando los egipcios adoraban al dios rana, Dios lo golpeó y le está diciendo, yo soy superior a ese. Cuando los egipcios idolatraban el Nilo, Dios lo golpeó, hizo que se volviera sangre el Nilo, como diciéndole, el Nilo no es superior a mí. Entonces, los israelitas, cuando salen de egipcios, salen con la convicción de que el Dios que los está llevando es superior a cualquier Dios que existe. Eso es testimonio. Eso es Dios dando testimonio que Él es mayor, que Él es real y que Él existe. Ahora escucha esto. ¿Sabe quién es el faraón en Egipto? Es un Dios. ¿Quién es el hijo del faraón? El sucesor celestial del faraón. ¿Sabe qué hizo Dios? Mató a todos los primogénitos de Egipto. Y el primero fue el hijo del faraón, como diciéndole, ellos no tienen ningún poder. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Ustedes son mis primogénitos ahora. Ahora escucha esto. Cuando Jesús viene a la tierra, mira lo que dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire esto. Jesús dice, por eso si tú crees en Jesús y no crees en su poder, tú no crees. Okay. Tú no crees, eso es mentira. Tú tienes una filosofía religiosa. Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es una señal de que el reino de los cielos ha venido. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se maneja por poder. Si yo quiero decir que soy más grande que tú, te tengo que vencer a ti. De acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces Jesús dice la señal de que yo soy el Hijo de Dios y de que yo tengo más poder que Satanás es que yo lo venzo. Yo echo fuera a los demonios. ¿Me entendiste? Los exorcismos. Exorcismo. Entonces, Jesús dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios a través de los milagros que hizo, de las obras que hizo, a través de vencer a los espíritus que gobernaban y a través de vencer la muerte cuando resucitó. Y de eso sus discípulos fueron testigos. ¿Tú crees que si alguien no ve que Jesús resucitó, cuando lo entregan en el circo romano los leones, muere por alguien que es mentira que resucitó? Por eso es que los romanos, siendo un imperio culturalmente tan fuerte, terminan siendo vencidos por el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Por la convicción de los testigos, la convicción de los que vieron. Los discípulos de Jesús lo vieron resucitado. Lo vieron caminando sobre las aguas. Lo vieron. ¿Y sabe qué es lo que hace que nosotros hoy tengamos la convicción? Número 1, el testimonio de los que vieron. Y número 2, el testimonio que recibimos nosotros cuando creemos, lo experimentamos. Yo he experimentado a Jesús. Es más, yo como predicador, mi carta de presentación que Dios me dio no es una filosofía cristiana. Es la sabiduría revelada y el poder manifestado. Escucha esto. Sabiduría revelada y el poder manifestado. Porque si yo te empiezo a hablar a ti de Jesús, el de producción me puede decir, pero ¿y Buda también es Dios?
Y la única manera que yo tengo de comprobarle que Jesús es Dios y Buda no, es decirle a él, vamos a ver quién tiene poder entre Buda y Jesús. Y manifestarlo, traerle un enfermo, ve a ver quién lo sana. Traer a un endemoniado, vamos a ver quién saca el demonio. ¿Me entendiste? Sí. Era la manera que Jesús tenía. Entonces, por eso yo sé que Él es el Hijo de Dios, porque Él dio testimonio. Venció la muerte y se le apareció a sus discípulos. Es la famosa frase de Tomás. No, es que yo tengo que ver para creer. Ujú. Y Jesús simplemente se le apareció y le dijo, mira mis manos. ¿Sabes qué le está diciendo? Yo mismo fui el que tuviste que mataron y ahora estoy aquí. Yo resucité. Y eso fue lo que le dio ese poder a los discípulos de Jesús, verlo resucitado. Pastor, bueno, primero, gracias por las herramientas que nos acaba de dar, porque realmente eso a uno como cristiano le permite también poder hacer esa como lucha, ¿verdad? De poder convencer a otras personas de que se unan, digamos, a esa creencia. Y voy a unirlo un poco, tal vez, con lo de Halloween y con la situación del país. Porque lo que percibo yo es que por un lado tenemos todo ese tema de la música con Bad Bunny, que usted lo mencionaba, el pacto que ellos firman. Y ahí viene una pregunta que me ha surgido y que varias personas le ha surgido es ¿por qué estos artistas se visten con faldas? ¿Por qué se ponen sangre? ¿Por qué se ponen carne? ¿Qué es lo que están...? Oye, mira, ¿qué fue lo que primero Dios hizo? Lo primero que Dios creó en la tierra para que lo representara a Él. Ahí me plaza otra vez. El hombre. El hombre, el masculino. Okay. Nada puede representar a Dios fuera del hombre. Ahora, cuando Dios dice que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? Al varón. Varón. Entonces, mira, esta cultura lo que simplemente quieren es quitar la imagen que Dios le dio al hombre de él. Por eso tú ves que tratan de feminizar a los varones. Tú no sabes, en Hollywood hay pactos que para tener papeles en ciertos niveles de película y todo, tú tienes que tener personajes de gays, tener personajes de sumisión. Lo he escuchado también. Porque lo que quieren es hacer que el hombre pierda la varonilidad que Dios le dio al hombre. ¿Por qué? Déjame decirte algo. En la medida que la imagen de Dios se vaya de tu vida, las generaciones que vienen dejarán de conocer a Dios. ¿Sabes cómo llama la Biblia a Jesús? El varón perfecto. Varón. No sabía. El varón perfecto. ¿Sabes que Hollywood también nos vendió un Jesús? Pedro me ama. Y parece que Jesús era como una especie de swinger gay. No. Jesús hablaba con carácter. Los hombres tienen carácter, bro. Sí. Y Jesús le decía a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y le decía a los fariseos, ustedes son hipócritas. Así. ¿Entiendes? Porque Dios le dio al varón carácter. Entonces, si las generaciones que vienen nos ven a nosotros con menos varonilidad, tendrá mayor oportunidad el mundo espiritual de hacerle creer a los varones que son hembras y a las hembras que son varones. Eso es un plan, eso es una estrategia. Voy a unir ahí, pastor, porque me dio el argumento, digamos, para esta ley que se quiso aprobar hace no mucho, de que le iban a dejar al niño decir que es niña, la niña que es niño. Lo vimos también que Elon Musk lo denunció hace poco, que en Netflix hay una serie que se llama Transberries. No de strawberry, de la fruta, Transberries para niños de 4 años, 5 años. Entonces,
coincido con lo que usted dice, no es todo tan sencillo como uno lo ve, realmente hay un trasfondo mucho más allá. En otros episodios, Pastor, me encantaría poder abordar los milagros uno por uno. Hoy por el tiempo le doy el minuto y medio que nos queda para el mensaje, especialmente a la juventud y a esas personas que nos están viendo sobre lo que hablamos hoy. A la gente que nos ve y a los jóvenes, mire, yo le voy a decir algo a ustedes. Usted no puede tener un mejor patrón de vida que Jesús. Si usted quiere ser varón, mire a Jesús. Si usted quiere ser un buen padre, mírelo a Él. Si usted quiere ser un hijo, mírelo a Él. O sea, Dios tiene dos patrones, nada más. El primer patrón de Dios fue Adán. Ese patrón falló y perdió la imagen de Dios. La Biblia dice que perdimos la gloria de Dios. La palabra gloria es la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que por eso Dios envió a Jesús. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que se llama el Hijo de Dios. Tú no te puedes analizar que nadie más se llamó yo soy hijo de Dios. Hey, Kevin, ¿por qué matan a Jesús los judíos? Por decir que es el Hijo de Dios. Si hoy yo voy a Israel, digo yo soy hijo de Dios, no me matan. Pero ¿por qué a Jesús sí lo mataron? Porque ellos sabían que esa frase estaba diciendo yo soy aquel que es la imagen de Dios. Pastor, con eso nos deja básicamente contundente mensaje. En un episodio muy anterior también mencionaba justamente eso, que aparte de que lo mataron por decir que es el Hijo de Dios, es por decir la verdad. La verdad. Por decir la verdad es que lo mataron y al final es el lema que nosotros tenemos. Ser políticamente correcto es caer en esa censura para no decir la verdad, para no cuestionar el poder, para no cuestionar el status quo y nosotros hacemos totalmente lo opuesto. Así que esperamos que les haya gustado este episodio. Lo pueden encontrar en Spotify, YouTube, en el canal de TVC, en la website y que sigan disfrutando de su sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.